Hey mexicanábicos, bienvenidos a un capítulo más de su canal. Mi nombre es Oz y el día de hoy tenemos información que les explotará la cabeza. Desde los años 20 se puede reconocer un notable interés por restringir a la población del acceso a una planta, pero el día de hoy nos daremos a la tarea de saber por qué. Así que siéntense, relájense y disfruten el viaje. Durante varias generaciones, la marihuana se ha visto envuelta en un ambiente criminal de muy mala fama y durante años hemos estado oyendo y creyendo mitos como que mata las neuronas, que te puede volver loco, que te puedes quedar en el viaje, que te puede dar una adicción irremediable y que te puede llevar a la locura, o que es una droga de escalera, o sea que es un puente para drogas más duras. Pero durante todos estos años, es más, estamos hablando durante 1960 hasta el 2010, durante todo este periodo de tiempo jamás he escuchado hablar sobre los miles de beneficios que tiene esta planta, que si no los has escuchado aún, te dejo aquí arribita el video donde profundizo más sobre su uso a lo largo de la historia. También podemos ver que este interés por negarnos el acceso a esta planta ha llegado a niveles excesivos, dando forma a prisión a decenas de miles de personas, generando matanzas y un derrame de sangre excesivo, no solamente en México, sino en todo el mundo. Y también es importante entender que al hacer ilegal esta planta, se convertiría en el pan diario de muchas organizaciones criminales. Aquí la verdadera pregunta es: ¿cómo carajos pasó de ser una planta que crecía en la esquina como el epazote a ser la mismísima escalera que desciende al infierno? Pues antes de empezar con los datos duros y contundentes, tenemos que entender que no solamente es uno el enemigo del cáñamo, sino que es un montón de circunstancias e intereses que influyen en una decisión tan tonta como esta. Es una historia rebuscada, sucia y ponzoñosa, digno de que el mismísimo Anonymous desenmascare. Pero como buenos canábicos que somos, nos dedicaremos a desenmascarar este complot. Incluso ese tema requiere un capítulo para sí mismo. Pero bueno, les daré un spoiler. La culpa la tiene Estados Unidos, sus empresas del mal y el dinero. Así es, en este caso la empresa es DuPont, Harry Anslinger, así como una campaña de desacreditación y satanización muy bien pagada hacia la marihuana fue lo que llevó a una rotunda persecución de la hierba y de los consumidores de la misma. Y como una casa de brujas declarada en 1937 con el Tratado de Marijuana Tax Act, es como se condena el tráfico, posesión y transformación de cannabis, logrando germinar en el pensamiento de las personas un prejuicio ante todo lo relacionado con el cannabis. Fin del video. Se crean, esto apenas empieza. Comenzamos a hablar de México y Estados Unidos y su relación tóxica. Estados Unidos siempre ha dependido de México como precursor de mano barata, o sea, obreros, recursos naturales renovables y no renovables, en materia política, en apoyo legal en muchísimas situaciones internacionales e incluso ahora se está suministrando agua de ríos y lagos mexicanos porque hay una tremenda sequía en el sur de Estados Unidos y nadie dice nada. En conclusión, México desde el siglo XX es la perra de Estados Unidos.
En la locura de los años 20, los índices de los migrantes mexicanos aumentaron considerablemente. No existía en ese entonces políticas duras antiinmigratorias, ya que se necesitaba bastante mano de obra barata para cubrir todos los puestos laborales que ofrecía el cachalote de la economía que era Estados Unidos. Pero el derrumbe de Wall Street en 1929 afectó a la bolsa de Nueva York el 24 de octubre. Esto llevó al quiebre de las fábricas y otras empresas y se transformó en un problema para el Estado tener una gran cantidad de inmigrantes desocupados de los que se tenía que hacer cargo. En conclusión, iba tras los mexicanos porque ya no les eran útiles, con la justificación de que ellos sembraban y consumían el cannabis de manera incorrecta, lo cual era cierto, pero en ese entonces no estaba tan mal visto. Pero como siempre, llegó la police brutality. Pues a la buena siempre le ha gustado ser feliz, ellos qué culpa. La criminalización social del consumo fue promovida rápidamente por los medios de comunicación, que sin bases materiales ligaban el uso de la planta con argumento de los crímenes violentos. En ese momento el cannabis no era ilegal en Estados Unidos y un hombre llamado Harry Anslinger, que se había hecho cargo del departamento de la prohibición del alcohol, justamente cuando la prohibición de alcohol estaba por terminar en 1933. Loser. Recuerda que ya hablamos de él, no lo olviden. Así que heredaba un enorme departamento de gobernatura que acababa de perder una guerra contra el alcohol y está plagado de corrupción y quiere mantenerlo en funcionamiento. Él había dicho posteriormente que el cannabis no era peligroso y que no deberíamos preocuparnos por ello. Y de repente decidió que el cannabis era el más malvado y literalmente estas fueron sus palabras: es la droga más malvada del mundo, es muchísimo peor que la heroína. El capítulo pasado les di un spoiler. Muy bien, es momento de ponernos en vez y hablar de Estados Unidos. A principios del siglo, en 1920, un joven que estaba fuera de su casa en Tampa, Florida, tomó un hacha y golpeó a su familia hasta la muerte. Su nombre era Víctor Lara. Anslinger tomó el caso de este hombre, Víctor, el cual acusó de haber matado a su familia a causa del consumo de esta planta, cuando no se tiene registro alguno de que esta persona estuviese intoxicada con algún tipo de droga. De hecho, era una persona con problemas esquizofrénicos, lo que no ayudó en nada a esclarecer si esta persona consumía drogas o no, ya que después de la brutal masacre, poco le preguntaron a Víctor, mandándolo al manicomio y posteriormente sentenciándolo a la muerte. Tenemos una economía inestable, un sistema corrupto que quiere seguir en funcionamiento después de perder la guerra contra las drogas, digo, el alcohol. Además de un gran número de personas que consumen cannabis y pues raramente estas personas justamente son inmigrantes. Gracias a todo esto, el cannabis se vio envuelta en una situación bastante incómoda, pero aún no daba motivos para hacerla ilegal y requirió un empujón económico bastante grande para poder fiscalizar la marihuana e ilegalizarla en el mundo. Ahora hablemos de las empresas de terror y la marihuana. Como podemos ver, el cannabis es una planta ancestral que se usaba desde hace mucho tiempo y que a través de la historia se ha distribuido en todo el mundo antes de su ilegalidad. Si quieres un video sobre los diferentes caminos que tomó a lo largo de la historia, te dejo aquí un video que habla sobre los orígenes de la marihuana. A partir de ella se puede generar una gran cantidad de combustibles, aceites comestibles, incluso ropa de todo tipo de telas, pasando desde cuerdas y claro, por supuesto, para hacer papel. Y justamente estos atributos que tiene la planta eran las más incómodas para diferentes organizaciones, ya que estaban monetizando frenéticamente mercados como el del abastecimiento del papel industrial, el algodón y los hidrocarburos. Y al parecer, al principio solamente eran dos corporaciones las que se volcaron por completo para promover la prohibición de esta planta: DuPont y Hearst Company. El banquero Andrew Mellon, quien se convirtió en el tesorero del presidente Hoover,
era uno de los principales inversionistas de DuPont, actualmente una de las mayores empresas internacionales en el mundo, y que en 1940 estaba consolidándose en el mejor negocio de los petroquímicos y los polímeros. Para ambas ramas del mercado, el cannabis representaba una amenaza, pues de esta planta podrían derivarse tanto fibras naturales que redujeran el consumo del nylon, uno de los productos claves de DuPont en esos años, y otro uso que le daban era como combustible vegetal que amenazaba su apuesta por los hidrocarburos. En ese sentido, DuPont tenía claro que una de las premisas de su estrategia de mercado era que tenía que anular la presencia del cáñamo. Siendo secretario de Tesoro, Mellon influyó para que su sobrino Harry J. Anslinger fuera nombrado en 1930 como el primer comisionado de Federal Bureau of Narcotics. Por otro lado, otra industria que se sentía gravemente amenazada por la presencia de cáñamo era la papelera. La Hearst Company controlaba buena parte de la producción de papel e incluso era el principal proveedor del área de productos de papel de la hoy multinacional Kimberly-Clark. DuPont y Hearst, dos multinacionales de las más grandes de la industria de la química en el mundo, invertían millones de dólares en la industria de la celulosa buscando nuevos procesos para conseguir papel y petróleo por materias primas que no fuesen cáñamo, y terminaron consiguiendo las patentes para obtener plásticos o polímeros a partir de petróleo y papel a partir de la madera. Esto significa que los procesos de transformación solamente le pertenecen a esta empresa, por lo tanto, hasta cierto punto era un secreto y ninguna otra empresa podía utilizar ese mismo proceso de transformación. DuPont y Hearst no podían prohibir el cannabis, ya que al ser un competidor económico iría en contra de los ideales principales del mercado. Algo muy parecido a lo que hace poco pasó en México con los hidrocarburos y las energías renovables. Esto quiere decir que prohibir una industria como la del cáñamo sería anticapitalista, ya que nadie es dueño de los mercados y no están permitidos los monopolios. Pero ellos son ricos y astutos, y para esas personas nada es imposible. Hearst es un despiadado hombre de negocios y no tardó en darse cuenta que, al igual que DuPont, necesitaba eliminar el cáñamo junto con otros empresarios, y presionó al gobierno a través de la FBN para que se criminalizara por completo esta planta. Incluso Hearst, el legendario magnate de los medios impresos, puso a disposición su flotilla de diarios para promover una campaña anticultural en contra del cannabis. Tenemos que entender que para esta época los periódicos eran las redes sociales de esa época, y Hearst era el mismísimo Mark Zuckerberg de la época. Así que se aliaron los empresarios y gente con mucho dinero para producir spots de radio, carteles gigantes y unirse con otras empresas promoviendo odio y miedo hacia el cannabis, de manera que la gente lo identificara como algo sucio. Y poco tiempo pasó para que saliera a los cines una película llamada Reefer Madness, que es un largometraje donde se generaliza el uso desenfrenado de la marihuana y la demoniza de una manera muy cañona. En la película aparecen miles de actos inapropiados, como la pasión desenfrenada, risa que mata, episodios de locura y esquizofrenia, e incluso propone que una persona, estando bajo la influencia de cannabis, puede llegar a suicidarse o incluso llegar a matar a alguien influenciado por el orégano de Belcebú, haciendo que hasta el más macho le tenga miedo a una planta. Obvio, todo eran fake news, pero antes no había manera de saber qué era fake y qué no era fake. Bueno, viejitos, pues la verdad es que si sigo con la historia de la ilegalidad de esta manera, terminaría aburriéndolos, pero estamos aplanando el terreno para lo que viene, una verdadera orgía mediática. Así que, bebés, como pudimos ver, esta época más o menos de 1920 a 1940 no es una época nada fácil para la marihuana, y se pondrá muchísimo peor.
Sé que este no es un canal gringo y sé que me la paso hablando mucho sobre sus personajes y sus empresas, pero ellos fueron los que la hicieron ilegal para empezar. ¿Para qué? Eso, amigos, es un tema para otro capítulo. Y sin más, solamente me queda decirles muchísimas gracias por ver este video. Aún somos muy pocos y creo que la mayoría estamos en Facebook, así que suscríbanse, denle like a la campanita, síganme en Facebook en caso de que no me sigan en Facebook, comenten cosas chidas, buenos humos, banda, y buen viaje.